Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, yo soy Salvador Rueda. Tengo el privilegio de estar aquí en Radio INA para leerles un capítulo de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Tengo en mis manos una edición de la Real Academia Española, es de las más modernas, de las más anotadas. Yo escogí el capítulo 205, es ya de los capítulos finales. Decía Borges que la vida de las personas quedaba acuñada en una anécdota, a veces en lo que habían hecho durante unos cuantos minutos, a veces en un solo acto de toda su vida. Eso era lo que había marcado la biografía de las personas. En el caso de los conquistadores, el hecho de participar en la expedición de Hernán Cortés marca sus vidas y los marca como seres dentro de la historia. Pero esos meses que van de febrero de 1519 a agosto de 1521 no son los únicos de su vida. Y Bernal Díaz aprovecha la buena memoria que tiene y escribe este capítulo 205 para dar cuenta del destino de cada uno de los que él en su memoria recuerda y revive de los conquistadores. Yo podría titular esta lectura como el final del hilo. Dice, capítulo 205, de los valerosos capitanes y fuertes y esforzados soldados que pasamos de la isla de Cuba con el venturoso e animoso don Hernando Cortés, que después de ganado México fue marqués del Valle y tuvo otros ditados. Primeramente, el marqués don Hernando Cortés murió junto a Sevilla, en una villa o lugar que se dice Castilleja de la Cuesta. Y pasó don Pedro de Alvarado, que después de ganado México fue comendador de Santiago y adelantado y gobernador de Guatemala. Murió en lo de Jalisco, yendo que fue a socorrer un ejército que estaba sobre los peñoles de Xochixtlán. Y pasó un Gonzalo de Sandoval, que fue capitán muy preeminente y alguacil mayor de lo de México, y fue gobernador cierto tiempo en la Nueva España en compañía del tesorero Alonso de Estrada. Tuvo de él gran noticia su majestad y murió en Castilla, en la villa de Palos, yendo que iba con don Hernando Cortés a besar los pies de su majestad. Y pasó un Cristóbal de Olí, esforzado capitán y maestre de campo que fue en las guerras de México y murió en lo de Naco, degollado por justicia, porque se alzó con una armada que le hubo dado Cortés. Este primer párrafo es claramente un recuento de notas pequeñas que tenía Bernal Díaz del Castillo del final de la vida de cada uno de los personajes principales que estuvieron cerca de Cortés. El primero Cortés y su muerte en dos renglones, en Castilleja de la Cuesta. Gonzalo de Sandoval, que va con Cortés a España y allá muere. Y Cristóbal de Olí, que muere en Guatemala, decapitado por haberse levantado en contra de Cortés, pero es el que da origen a la expedición de las Cibueras, la famosa expedición de las Cibueras 1524-1525, finales del 24, principios del 25, en donde Cortés recorre la geografía del sur-sureste del hoy México, va por Tabasco, atraviesa hacia lo que se llamaba Itzhancanac, un lugar de mayas nahuatizados, atraviesa por montones de ríos y cuando llega a Guatemala ya había muerto Cristóbal de Olí. Pero en el camino, en Itzhancanac, él
presionado por la desorientación de la selva, la cantidad de ríos y por la posibilidad de que los indios mexicanos que lo acompañaban lo traicionaran, manda a ahorcar a Cuauhtémoc el martes de carnaval de 1525. Decía Bernal Díaz del Castillo que había sido una muerte muy injusta porque había sido producto de la pura sospecha. Y los historiadores posteriores han afirmado, entre ellos José Luis Martínez, que la expedición de las Hijueras fue el principio del declive final de Hernán Cortés. Sigue el siguiente párrafo. De estos 3 capitanes que dicho tengo, fueron muy loados durante de su majestad cuando Cortés fue a la corte y dijo al emperador nuestro señor que tuvo en su ejército, cuando conquistó a México, 3 capitanes que podían ser contados entre los muy afamados que hubo en el mundo. El primero, que era don Pedro de Alvarado, de más de ser esforzado, tenía gracia así en su persona y parecer y razonamientos para ser gente de guerra. Y dijo por el Cristóbal de Olí que era un Héctor, con el esfuerzo para combatir persona por persona, y que sí, como era esforzado, tuviera consejo, fuera muy más temido, más que había de ser mandado. Y dijo por el Gonzalo de Sandoval, que era tan valeroso ansí en esfuerzo como en consejo, que podía ser coronel de ejércitos y que en todo era tan bastante, que osara decir y hacer, y también loó Cortés, que tuvo muy buenos y osados soldados. Y a esto dice Bernal Díaz del Castillo, el autor de esta relación, que si esto escribiera Cortés la primera vez que le hizo relación de las cosas de la Nueva España, bueno fuera, mas aquella sazón que escribió a su majestad, toda la honra y prez de nuestras conquistas se daba a sí mismo y no hacía relación de nosotros. Ahí está la queja de Bernal, de que no les hizo caso a todos los demás, pero al mismo tiempo fue justo Cortés con sus capitanes. Ahora, si quedaba alguna duda de que Cortés era un hombre instruido, en estos renglones queda muy claro que es un tipo que sabe de historia y de literatura. El comparar, por ejemplo, a Cristóbal de Olid con Héctor es el conocimiento que tenía de la Ilíada y de la literatura griega traducida al latín como un buen renacentista. El decir que el otro era un gran coronel y que hubiera podido ser más que cualquiera en Europa para mandar ejércitos y que era más para mandar que para obedecer, era para hablar de un hombre que era superior. Es decir, Cortés estaba justificando no solo los actos de su gente, sino que estaba muy claramente ensalzándolos para que el rey pudiese darles las mercedes que ellos estaban pidiendo como pago de la conquista. No se nos olvide, ya lo había dicho, lo escribió hace muchos años don Silvio Zavala, la conquista fue una empresa. La conquista es una aventura para ganar, es una empresa. Apostaron, invirtieron, unos perdieron y otros ganaron, pero la conquista fue una empresa y fueron a cobrársela al rey. Dice, y volviendo a nuestra materia, pasó otro buen capitán y bien animoso que se decía Juan Velázquez de León. Murió en Las Puentes. Y pasó don Francisco de Montejo, que después de ganado México fue adelantado y gobernador de Yucatán y tuvo otros ditados. Murió en Castilla. Y pasó Luis Marín, capitán que fue lo de México, persona preeminente y bien esforzado. Murió de su muerte. Y pasó un Pedro de Ircio, era artífice de corazón y era algo de mediana estatura y hablaba mucho que haría y acontecería por su persona, no era para nada. Y llamámosle que era para otro agrajes sin obras en el hablar. Fue capitán real de Sandoval. Y pasó otro buen capitán que se decía Andrés de Tapia, fue muy esforzado, murió en México. Pasó un Juan de Escalante, capitán, que fue de la Villa Rica, entre tanto fuimos a México. Murió en poder de los indios, en la que nombramos la Armería, que son unos pueblos que están entre Tuxpan y Zempoala.
Y también murieron en su compañía 7 soldados, que ya no se me acuerda su nombre, y le mataron el caballo, y este fue el primer desmán que tuvimos en la Nueva España. De este párrafo solo quiero destacar la muerte de Juan Velázquez de León. En la noche triste, Pedro de Alvarado y Juan Velázquez de León iban en la retaguardia. Y al ser atacados por los mexicas, la retaguardia se parte. Y un segmento de soldados, casi todos los de Pánfilo de Narváez, se regresan al centro de México, al Palacio de Axayácatl, y se vuelven a trincherar. Y los otros buscan salir por Tlacopan siguiendo a Cortés. Uno de ellos era Velázquez de León, y muere en ese evento, mientras que Pedro de Alvarado, con el famoso salto que da en el puente de Alvarado, se salva, y es el único que se salva de toda la retaguardia. Y siempre se dijo que a Cortés y a su gente le pudo mucho la muerte de Juan Velázquez de León, que por cierto era pariente del gobernador Diego Velázquez de Cuba, pero que Juan Velázquez de León siempre tomó partido por Cortés. Vamos a seguir la lectura. Dice, y también pasó un Alonso de Ávila, fue capitán y primer contador que hubo en la Nueva España, persona muy esforzada. Fue algo amigo de Ruidos. Y don Hernando Cortés, conociendo su inclinación porque no hubiese cizañas, procuró del enviar por procurador a la Española, donde residían la audiencia real y los frailes jerónimos, y cuando le envió, le dio buenas barras y joyas de oro por contentarle. Pasó un Francisco de Lugo, capitán que fue de entradas, hombre bien esforzado, fue hijo bastardo de un caballero que se decía Álvaro de Lugo el Viejo, señor de unas villas que están cabe Medina del Campo, que se dicen Fuentcastín, Esufraga e Villalba, y murió de su muerte. Y pasó un Andrés de Monjarás, capitán que fue en lo de México, estaba muy doliente de bubas y no le ayudaba en su dolencia para la guerra. Y pasó un Diego de Ordaz, capitán que fue en la primera vez que fuimos sobre México, y después de ganado México fue comendador de Santiago, murió en el Marañón. Y pasaron 4 hermanos de don Pedro de Alvarado que se decían Jorge de Alvarado, fue capitán en lo de México y en lo de Guatemala, murió en Madrid en el año de 540. Y el otro, su hermano, se decía Gonzalo de Alvarado, murió de su muerte en Oaxaca. El otro se decía Gómez de Alvarado y murió en el Perú. Y Juan de Alvarado era bastardo, murió en la mar, yendo a la isla de Cuba. De este párrafo solo quiero destacar el de Diego de Ordaz. Es uno de los hombres que escala el Popocatépetl para traer material, azufre, para la pólvora. De otro modo, no hubieran podido tener pólvora los soldados de Cortés para continuar una guerra con la tecnología europea. Pasó un Juan Jaramillo, capitán que fue de un bergantín cuando estábamos sobre México, fue persona preeminente, murió de su muerte. Pasó un Cristóbal Flores, persona que fue de valía, murió en lo de Jalisco, yendo que fue con Nuño de Guzmán. Estamos hablando de la guerra del Mixtón, el inicio de la guerra chichimeca, cuando muere Pedro de Alvarado, y muere también este hombre Cristóbal Flores. Y pasó un Cristóbal Martín de Gamboa, caballerizo que fue de Cortés, murió de su muerte. Pasó un Caicedo, fue hombre rico, murió de su muerte. Y pasó un Francisco de Saucedo, natural de Medina de Ruiseco, y porque era muy polido le llamábamos el Galán. Decían que fue maestresala del almirante de Castilla, murió en las Puentes en poder de los indios, es decir, en la Noche Triste. Y pasó un Hulano Morón, bien esforzado y buen jinete, murió en poder de los indios. Y pasó un Francisco de Morla, muy esforzado soldado y buen jinete, natural de Jerez, murió en las Puentes en poder de los indios. Y también pasó otro buen soldado que se decía Mora, natural de Ciudad Rodrigo, murió en los Peñoles que están en la provincia de Guatemala. Y pasó un Francisco de Bonal, persona que valía mucho, murió en la Veracruz. Y pasó un Hulano de Lares, bien esforzado y buen jinete, matáronle los indios. Y pasó otro Lares, ballestero,
murió en poder de los indios. Pasó un Simón de Cuenca, fue mayordomo de Cortés, murió en lo de Xicalanco, en poder de los indios. Y también murieron en su compañía otros 10 soldados que no se me acuerdan sus nombres. Y también pasó un Francisco de Medina, natural de Aracena. Fue capitán en una entrada, murió en lo de Xicalanco, en poder de los indios. Y también murieron en su compañía otros soldados. Y pasó un Maldonado el Ancho, natural de Salamanca, persona preeminente, y había sido capitán de entradas, murió de su muerte. Y pasaron 2 hermanos que se decían Francisco Álvarez Chico y Juan Álvarez Chico, naturales de Fresnal. El de Francisco Álvarez era hombre de negocios y estaba doliente, murió en la isla de Santo Domingo. Y Juan Álvarez murió en lo de Colímar, en poder de los indios. Y pasó un Francisco de Terrazas, mayordomo, que fue de Cortés, persona preeminente, murió de su muerte. Y pasó un Cristóbal del Corral, el primer alférez que tuvimos en lo de México, persona bien esforzada, fuese a Castilla y allí murió. Y pasó un Antonio de Villarreal, marido que fue de Isabel de Ojeda, que después se mudó el nombre y dijo que se decía Antonio Serrano de Cardona, murió de su muerte. Y pasó un Francisco Rodríguez Magariño, persona preeminente, murió de su muerte. Y pasó un Francisco Flores de Oaxaca, persona muy noble, murió de su muerte. Y pasó un Alonso de Grado, este casó con una hija de Montezuma, que se decía doña Isabel, y murió de su muerte. Y pasaron 4 soldados que tenían por sobrenombres Solices. El uno, que era hombre anciano, murió en poder de los indios. El otro se decía Solís Casquete, porque era algo arrebatacuestiones, palabras que ya no existen en el castellano actual, pero que significa que eran pleitistas, entrometidos. Murió de su muerte en Guatemala. El otro se decía Pedro de Solís, tras la puerta, que era el apodo, porque estaba siempre en su casa tras la puerta mirando a los que pasaban por la calle y él no podía ser visto. Fue yerno de un Orduña el Viejo de la Puebla y murió de su muerte. El otro Solís se decía el de la huerta, porque tenía una muy buena huerta y sacaba buena renta de ella. Y también le llamaban sayo de seda, porque se preciaba mucho de traer seda. Murió de su muerte. Y pasó un esforzado soldado que se decía Benítez, murió en poder de los indios. Y pasó otro esforzado soldado que se decía Juan Romano, murió en las Puentes en poder de los indios. Y pasó un Bernardino Vázquez de Tapia, persona muy preeminente, es rico, murió de su muerte. Cuando dice murió en las Puentes, estamos hablando de la batalla de la Noche Triste, es decir, muere en el paso cortado de los puentes que iban en la avenida hacia Tacuba, la Tlacopan. Sigo. Y pasó un muy esforzado soldado que se decía Cristóbal de Olea, natural de tierra de Medina del Campo, y bien se puede decir que después de Dios, por el Cristóbal de Olea, salvó la vida don Hernando Cortés. La primera vez en lo de Xochimilco, cuando se vio Cortés en grande aprieto, que le derribaron del caballo, que se decía Romo, el Romo. Los escuadrones de guerra mexicanos fueron los que lo tiraron. Y este Olea llegó de los primeros a le socorrer. E hizo tales cosas por su persona que tuvo lugar don Fernando Cortés de cabalgar en el caballo y luego le socorrieron tlaxcaltecas y otros soldados que en aquel tiempo llegamos. Y el Olea quedó muy mal herido. Y la postrera vez le socorrió el mismo Cristóbal de Olea cuando en México, en la Calzadilla, le desbarataron los mexicanos al mismo Cortés y le mataron 62 soldados. Y al mismo don Hernando Cortés le tenían ya asido y engarrafado un escuadrón de mexicanos para le llevar a sacrificar, y le habían dado una cuchillada en una pierna. Y el buen Olea, con su ánimo muy esforzado, peleó tan valerosamente que les quitó de su poder a Cortés, y allí perdió la vida este animoso varón, que ahora que lo estoy escribiendo se me enternece el corazón, que me parece que ahora lo veo y se me presenta su persona y gran ánimo. Y de aquella derrota escribió Cortés a su majestad que no fueron sino 28 los que murieron y, como digo, fueron 62. Para que vean la diferencia entre los números que da Cortés y los números que da Bernal Díaz para la Noche Triste. Bernal Díaz dice que fueron 62, Cortés dice que fueron 28, pero Cortés mismo estuvo a punto de morir.
Y fue este Cristóbal de Olea el que le salvó. Por ahí alguna vez vi yo en una pintura de un biombo, en cómo están en uno de los puentes y está cayendo uno de los hombres y el otro lo está levantando montado a caballo. Esta escena es la escena en donde salvan a Cortés. Bernal Díaz era un hombre justo. A lo mejor por eso me gusta leerlo. Y lo leo con mucha frecuencia, fragmentos y algunos pasajes. Era un hombre justo. Cuando a alguien no le gustaba, decía, no le creo y no me gusta lo que está diciendo. Como por ejemplo para el salto de Alvarado, de Pedro de Alvarado, en La Noche Triste. Cuando muere Moctezuma dice que lo lloraron, porque había sido un hombre que se había portado muy bien con ellos. Cuando muere Cristóbal de Olea, al recordarlo 60 años después, dice que se le enternece el corazón, lo que significa que lloró. Se le enternece el corazón y veo como que se me está apareciendo. Era un hombre justo, sabe darle el valor a las personas. Y eso no era muy frecuente. No es parte del espíritu caballeresco medieval, es más bien parte del espíritu renacentista que ya tenía este soldado cronista, que es un hombre de letras. Sigo. Y también pasó con nosotros un esforzado soldado que tenía una mano menos, que se la habían cortado en Castilla por justicia. Para que veamos también que cuando decimos, no es que los árabes son los que cortan las manos, no. Esta costumbre era una costumbre muy general y en esta España arabizada también, aunque Castilla fue donde le cortaron la mano, fue por ladrón. Dice, le cortaron la mano en Castilla por justicia, murió en poder de los indios. Y también pasó otro buen soldado que se decía Tobilla, que derrenqueaba de una pierna, es decir, que estaba cojo, que se había hallado en la del Garelano con el gran capitán, murió en poder de los indios. Y pasaron dos hermanos que se decían Gonzalo López de Jimena y Juan López de Jimena. El Gonzalo López murió en poder de los indios y el Juan López fue alcalde mayor en la Veracruz y murió de su muerte. Y pasó un Juan de Cuéllar, buen jinete. Este casó primeramente con una hija del señor de Texcoco, que se decía su mujer doña Ana, y era hermana de Estuséchetl, es decir, de Iztlizóchitl, señor del mismo Texcoco, murió de su muerte. Y pasó otro Hulano de Cuéllar, deudo, es decir, deudo, que decían ser de Francisco Verdugo, vecino de México, y murió de su muerte. Y pasó un Santos Hernández, hombre anciano natural de Coria, que por sobrenombre le llamábamos el Buen Viejo, jinete, murió de su muerte. Y pasó un Pedro Moreno Medrano, vecino que fue de la Veracruz y muchas veces fue en ella alcalde ordinario y era recto, es decir, recto en hacer justicia. Y después se fue a vivir a la Puebla. Fue hombre que sirvió muy bien a su majestad, así de soldado como en hacer justicia. Murió de su muerte. Y pasó un Juan de Limpias, Carvajal, buen soldado, capitán que fue de bergantines, y ensordeció estando en la guerra. Murió de su muerte. Y pasó un Melchior de Álvarez, vecino que fue de Oaxaca, murió de su muerte. Y pasó un Román López, que después de ganado México se le quebró un ojo, persona preeminente, murió en Oaxaca. Pasó un Villandrado, decían que era deudo del conde de Ribadeo, persona preeminente, murió de su muerte. Y pasó un Osorio, natural de Castilla la Vieja, fue buen soldado y persona de mucha cuenta, murió en la Veracruz. Y pasó un Rodrigo de Castañeda, fue nahuatlato y buen soldado, murió en Castilla. Y pasó un Hulano de Pilar, fue buena lengua, murió en lo de Coyoacán cuando fue con Nuño de Guzmán. Y pasó otro muy esforzado soldado que dice Hulano Granado y vive en México. Como podemos ver, de todos los que ahora ha nombrado Bernal Díaz, hacia la época en que él escribe esta historia verdadera, solamente uno estaba vivo, además de él, de los que tenía noticia. Llama la atención y por eso es fácil suponer que Bernal Díaz estuvo llevando notas, que por ejemplo, cuando habla de Rodrigo de Castañeda, nahuatlato, o cuando habla de un fulano de Pilar, no se acordaba el nombre,
escriben en el español de ellos Ulano, que quiere decir fulano, del Pilar, que dice fue buena lengua, quiere decir que hablaba alguna de las lenguas indígenas, era un buen traductor. Los traductores fueron muy importantes, por supuesto, para la conquista, pero fueron muy importantes para el periodo después de la conquista, porque había que hacer muchísimas documentaciones de todos los grupos y reinos, primero y después pueblos, que aceptan el vasallaje del rey y que había que escribir lo que estaban diciendo para el rey, y estos traductores hacían las veces de escribas para los dos lados, transcribían a la lengua para podérselas leer a los indígenas, o de la lengua indígena al castellano para podérsela llevar al Consejo de Indias o al rey. Continúo. Pasó un Martín López, fue muy buen soldado. Este fue el maestro de hacer los 13 bergantines, que fue harta ayuda para ganar a México, y de soldado sirvió muy bien a su majestad. Vive en México. Fíjense, y voy a hacer un paréntesis acá. Alguno de los cronistas decía que cuando fue la noche triste, Cortés empieza a hacer recuento y hay cuando menos de 3 o 4 personas a los que le importaba mucho que hubieran sobrevivido. Uno era Pedro de Alvarado, el otro fue Velázquez de León, que no sobrevivió. La otra era la Malinche, la hija de Moctezuma, Isabel de Moctezuma, y el otro era este Martín López, que era el que arreglaba los barcos, el que hacía barcos. Sabemos que después hizo los bergantines en Tlaxcala. Ayer, en el debate que tuvimos sobre Noche Triste, yo decía que en general los soldados que salieron esa noche ya no pensaban regresar, por eso se habían cargado de oro y se querían ir. Y esa fue su perdición. Pero el antropólogo Diego Prieto decía, no, Cortés sí quería regresar. A lo mejor los de Pánfilo de Narváez no, pero Cortés sí. Y por eso le importaba el nombre de los barcos. Y yo pienso que tiene razón Diego Prieto, aunque también pudiera ser que le importaba lo de los barcos porque los había barrenado. Y entonces para poder regresar necesitaba al técnico que supiese arreglar los barcos para poder salir de ahí. Es decir, este hombre era imprescindible, Martín López. Es un personaje al que le hemos hecho muy poco caso, pero que fue realmente el gozne entre el regreso a la conquista o la posibilidad de irse nuevamente a la española, porque había que arreglar los barcos. Y pensemos que Hernán Cortés y sus hombres llegaron en barcos. No había otra manera de salir. Y murió. Murió de su muerte, hasta donde sabemos, pero para estas fechas estaba vivo. Y pasó un Juan de Nájera, buen soldado y ballestero, sirvió bien a la guerra. Y pasó un Ojeda, vecino de los Hipotecas, y quebráronle un ojo en lo de México, es decir, le dieron una pedrada y lo hirieron, lo dejaron tuerto. Y pasó un Ulano de la Serna, que tuvo unas minas de plata, tenía una cuchillada por la cara que le dieron en la guerra. No me acuerdo qué se hizo de él. Y pasó un Alonso Hernández Puertocarrero, primo del conde de Medellín, caballero preeminente. Y este fue a Castilla la primera vez que enviamos presentes a su majestad, y en su compañía fue don Francisco de Montejo, antes que fuese adelantado, y llevaron mucho oro en grano sacado de las minas, como joyas de diversas hechuras, y el sol de oro y la luna de plata. Y según pareció el obispo de Burgos, que se decía don Juan Rodríguez de Fonseca, arzobispo de Rosano, mandó prender a Alonso Hernández Portocarrero, porque decía el mismo obispo que quería ir a Flandes con el presente ante su majestad y porque procuraba por las cosas de Cortés, y tuvo achaque el obispo para le prender porque le acusaron que había traído de la isla de Cuba una mujer casada. Y en Castilla murió. Y puesto que era uno de los principales compañeros que nosotros pasaron, se me olvidaba de poner en esta cuenta hasta que me acordé de él. Esta última frase habla de la frescura con la que Bernal Díaz está recordando. Cuando piensa en Portocarrero y dice, bueno, es de los primeros que se va con el sol de oro y la luna de plata
Se lo llevan al rey, pero el rey está en Flandes. El rey Carlos está en su tierra, está en Flandes, y entonces, no, pues yo le tengo que llevarla. Y el obispo dice, no, usted no se lo lleva aquí, me lo deja. No, me lo llevo. ¿Qué cree? Usted se trajo una mujer casada aquí, que aquí se queda. O sea, pensemos que la vida de estos hombres, incluso en España, fue muy difícil. Políticamente era una relación muy protocolarizada, muy reglamentada, muy celosos unos de otros. Y pasó otro buen soldado que se decía Luis de Zaragoza. Y vamos adelante, que también pasó un hulano de Villalobos, natural de Santa Olalla, que fue a Castilla Rico. Y pasó un tirado de la Puebla, era hombre de negocios, murió de su muerte. Y pasó un Juan del Río, fue a Castilla. Y pasó un Juan Rico de Alanís, buen soldado, murió en poder de los indios. Y pasó un Gonzalo Hernández de Alanís, bien esforzado soldado. Y pasó un Juan Ruiz de Alanís, que murió de su muerte. Y pasó un Ulano Navarrete, vecino que fue de Pánuco, murió de su muerte. Y pasó un Francisco Martín Vendaval, vivo le llevaron los indios a sacrificar, y asimismo otro su compañero que se decía Pedro Gallego. Y de esto echamos mucha culpa a Cortés, porque quiso echar una celada a unos escuadrones mexicanos, y los mexicanos le engañaron y se la echaron al mismo Cortés, y le arrebataron a los 2 soldados por mí declarados, y los llevaron a sacrificar delante de sus ojos, que no pudieron valer, es decir, no lo pudo defender. Y pasaron 3 soldados que se decían Trujillos, el uno natural de Trujillo, y era muy esforzado, murió en poder de indios. Y el otro era natural de Huelva o de Moguer, también fue de mucho ánimo, murió en poder de los indios. Y el otro era natural de León, también murió en poder de indios. Y pasó un soldado que se decía Juan Flamenco, murió de su muerte. Y pasó un Francisco del Barco, natural de Barco de Ávila, capitán que fue de la Chululteca, murió de su muerte. Y pasó un Juan Pérez, que mató a su mujer, que se decía la mujer la hija de la vaquera, murió de su muerte. Y pasó otro buen soldado que se decía Rodrigo de Jara el Corcovado, extremado hombre por su persona, murió en Colimar o en Zacatula. Y pasó otro buen soldado que se decía Madrid el Corcovado, murió en Colimar o en Zacatula. Y pasó otro soldado que se decía Juan de Imís, este fue ballestero, murió de su muerte. Y pasó un Ulano de Alamillo, vecino que fue de Pánuco, buen ballestero, murió de su muerte. Y pasó un Ulano Morón, gran músico, vecino de Colimar o Zacatula, murió de su muerte. Pasó un Ulano de Varela, buen soldado, vecino que fue de Colimar o Zacatula, murió de su muerte. Y pasó un Ulano de Valladolid, vecino de Colimar o Zacatula, murió en poder de los indios. Y pasó un Ulano de Villafuerte, persona que valía, y que casó con una deuda de la mujer que primero tuvo Hernando Cortés, y era vecino de Zacatula o de Colimar, murió de su muerte. Y pasó un Juan Ruiz de la Parra, vecino que fue de Colimar o de Zacatula, murió de su muerte. Y pasó un Ulano Gutiérrez, vecino de Colimar o Zacatula, murió de su muerte. Y pasó otro buen soldado que se decía Valladolid el Gordo, murió en poder de los indios. Y pasó un Pacheco, vecino que fue de México, persona preeminente, murió de su muerte. Y pasó un Hernando de Lerma o de Lema, hombre anciano que fue capitán y murió de su muerte. Y pasó un Ulano Juárez el Viejo, que mató a su mujer con una piedra de moler maíz, murió de su muerte. Y pasó un Ulano de Angulo, un Francisco Gutiérrez, otro mancebo que se decía Santa Clara, vecinos que fueron de La Habana. Todos murieron en poder de los indios. Como pueden ver, hay un listado largo de aquellos que viven en Colima o en Zacatula. Es decir, Bernal Díaz tenía, aunque es memorioso, tenía sus apuntes, es decir, era un hombre sistemático para tener recuerdo de todo lo que iba pasando. Porque es posible que de todos estos que estamos leyendo, solamente Cortés, Solís, algún otro, tuviesen conciencia de la importancia del proceso de conquista de la Nueva España, de la importancia histórica de esto. Por eso le llama historia verdadera de la conquista y no recuento ni está hablando de una historia, es decir, lleva una secuencia lógica, cronológica, pero además
una serie de apuntes que organizan la memoria y buscan a los vecinos de ciertos lugares de México, de Puebla, de Colima, etcétera, para para ponerlos en grupo y saber cuáles fueron sus destinos. Y pasó un Garcí Caro, vecino que fue de México, murió de su muerte. Y pasó un mancebo que se decía Larios, vecino que fue de México, que tuvo pleito sobre sus indios, murió de su muerte. Y pasó un Juan Gómez, vecino que fue de Guatemala, fue rico a Castilla. Y pasaron dos hermanos que se decían los Jiménez, naturales que fueron de Linguijuela, de Extremadura. El uno murió en poder de los indios y el viejo de su muerte. Y pasaron dos hermanos que se decían los Florianes, murieron en poder de los indios. Y pasó un Francisco González de Nájera, e un su hijo que se dice Pero González de Nájera, y dos sobrinos del Francisco González que se decían los Ramírez. El Francisco González murió en los Peñoles que están en la provincia de Guatemala, y los dos sobrinos en los puentes de México. Y pasó otro buen soldado que se decía Amaya, vecino que fue de Oaxaca, murió de su muerte. Y pasaron dos hermanos que se decían Carmonas, naturales de Jerez, murieron de su muerte. Y pasaron otros dos hermanos que se decían los Vargas, naturales de Sevilla. El uno murió en poder de indios y el otro de su muerte. Y pasó un muy buen soldado que se decía Gaspar de Polanco, natural de Ávila, vecino que fue de Guatemala, murió de su muerte. Y pasó un Hernán López de Ávila, tenedor que fue de los bienes de difuntos, fue a Castilla rico. Y pasó un Juan de Aragón, vecino de Guatemala. Y pasó un Andrés de Rodas, vecino de Guatemala, murió de su muerte. Y un Ulano de Cieza, que tiraba muy bien una barra, murió en poder de los indios. Y pasó un Santisteban el Viejo, de Chiapa, murió de su muerte. Y pasó un Bartolomé Pardo, murió en poder de los indios. Y pasó Bernaldino de Coria, vecino que fue de Chiapa, padre de uno que se decía Centeño, murió de su muerte. Y pasó un Pedro Escudero, e un Juan Cermeño, e otro su hermano de este Cermeño, que también se decía Cermeño, buenos soldados. Al Pedro Escudero y a Juan Cermeño mandó don Fernando Cortés ahorcar, porque se alzaban en un navío para ir a la isla de Cuba a dar mandado a Diego Velázquez, gobernador de ella, de cómo enviamos los procuradores y oro y plata a su majestad para que lo saliesen a tomar en La Habana, y quien lo descubrió fue Bernaldino de Coria, vecino que fue de Chiapa, y como digo, murieron ahorcados. Estos dos personajes quisieron irse a Veracruz para llegar a Cuba e interceptar los barcos en donde Cortés había mandado a Portocarrero y a Montejo con los presentes que le había dado Moctezuma para el rey. Pero los descubre Cortés y sin ninguna, ningún tipo de conciencia mala, etcétera, de remordimiento, los mandó a ahorcar. Pero primero los mandó torturar. Existe la relación aquí mismo en Bernal Díaz del Castillo y en las cartas de relación está explicando Cortés qué es lo que hace con ellos. Dice, y pasó un Gonzalo de Umbría, muy buen soldado. A este también mandó Cortés que le cortasen los dedos de los pies, que eso es lo que les hizo a los otros, les cortó los dedos de los pies, porque se iba con los demás. Fue a Castilla a quejar delante de su majestad, y le fue muy contrario a Cortés, y su majestad le mandó dar real cédula para que en la Nueva España le diesen 1,000 pesos de renta, y nunca vino de Castilla, que allá murió. Le mandó cortar los dedos de los pies como señal de que no te podías regresar, no puedes correr. Entonces, antes de ahorcarlos, les corta los dedos. A este lo dejó vivo. Y va a España y acusa a Cortés. El rey le da 1,000 pesos para que viva aquí, nunca vino a México y muere allá. Y pasó un Rodrigo Rangel, que fue persona preeminente y estaba muy tullido de bubas. Nunca fue en la guerra para que de él se hiciese memoria, y de dolores murió.
Estar enfermo de bubas puede ser por dos cosas, cuando menos. La primera es una peste bubónica que es muy difícil porque es sumamente contagiosa y aquí no hubo contagio de peste. Y la otra es de sífilis. Y es muy posible que estos hombres tuviesen alguna enfermedad venérea y que estaban llenos de bubas. No les gustaba a la gente estar con ellos, no solo porque estaban debilitados, sino porque cuando se reventaban las bubas olían. Entonces eran gente a la cual hacían a un lado, era gente que tenía cierto desprestigio, no solo por la enfermedad, sino porque el hecho de oler feo se pensaba que era por sus pecados. Y entonces eran rechazados. Y pasó un Francisco de Orozco, que también estaba malo de bubas y había sido soldado en Italia, que tuvo ciertos días por capitán en lo de Tepeaca, entre tanto que estuvimos en la Guerra de México. No sé qué se hizo ni dónde murió. Y pasó un soldado que se decía Mesa, y había sido artillero y soldado en Italia, y ansí lo fue en esta Nueva España, y murió ahogado en un río después de ganado México. Y pasó otro muy esforzado soldado que se decía Ulano Arbolanche, natural de Castilla la Vieja, murió en poder de los indios. Y pasó otro buen soldado que se decía Luis Velázquez, natural de Arévalo, murió en lo de las higueras o las higüeras, es decir, en la expedición de 1524-1525, en donde Cortés ahorca a Cuauhtémoc y estaba persiguiendo a Cristóbal de Olid, como ya lo dijimos al principio. Y pasó otro buen soldado que se decía Alonso de Barrientos. Este fue desde Tustepeque a coger entre los Chinanta cuando se alzó México, y en lo de Tustepeque, que murieron 66 soldados y 5 mujeres de Castilla, de los de Narváez y de los nuestros que mataron los mexicanos que estaban en guarnición en aquella provincia. El Zompantli, que se exhibe en la Sala 1 del Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec, tiene una parte de los sacrificados de los que está hablando acá, de la gente que está en Tustepeque y en Tecuaque. De acuerdo a las crónicas, estamos hablando en realidad de un campamento de varios centenares de personas, todos ellos, 2 o 3 centenares de personas, todos ellos fueron sacrificados y comidos. Y sus cabezas fueron atravesadas en el Zompantli, de tal manera que cuando pasan los españoles hay toda una relación. Bernal mismo hace un relato de cómo era el Zompantli de Tecuaque, porque estaban las pieles sobre los cráneos. Entonces, al principio no sabían cómo estaban, de qué se trataba, porque estaban también los caballos y cerdos, más muchísima gente. Estamos hablando de 1520, ya en la guerra. Es decir, ya los mexicanos están en guerra con Cortés, y bueno, con los expedicionarios. Cortés había estado en lo de Pánfilo de Narváez, cuando es la matanza del Templo Mayor, y es cuando se levantan los mexicanos. No pensemos que todo el tiempo fue un conflicto de guerra entre los mexicas y los españoles. Es a partir de la matanza del Templo Mayor cuando viene la rebelión de los mexicas y sitian a los españoles en el Palacio de Axayacatl, y además tratan de cortar las líneas de abastecimiento de Cortés, y es cuando caen aquí a este campamento y matan a los 66 soldados, 5 mujeres de Castilla y a un montón de más gente, adolescentes y mujeres indígenas otomís y huastecos y de otras áreas, en un acontecimiento, bueno, para nosotros es hoy a 500 años terrible, pero para aquella época era un acto ritual de guerra, con un recubrimiento religioso. Sigo. Y también pasó otro muy buen soldado que se decía Alonso Luis o Juan Luis, y era muy alto de cuerpo, y le decíamos por sobrenombre el Niño. Murió en poder de los indios. Y pasó otro buen soldado que se decía Hernando
Burgueño, natural de Aranda de Duero, murió de su muerte. Y pasó otro buen soldado que se decía Alonso de Monroy, porque se decía que era hijo de un comendador de Santisteban, porque no le conociesen, se llamaba Salamanca. Murió en poder de los indios. Y pasó un Almodóvar el Viejo, un hijo suyo que se decía Álvaro de Almodóvar, y dos sobrinos que tenían el mismo sobrenombre de Almodóvar. Un sobrino murió en poder de los indios, y el viejo y el Álvaro y el otro sobrino murieron de su muerte. Y pasaron dos hermanos que se decían los Martínez, naturales de Fregenal, buenos hombres por sus personas, murieron en poder de los indios. Y pasó un buen soldado que se decía Juan del Puerto, murió tullido de bubas. Y pasó otro buen soldado que se decía Lagos, murió en poder de los indios. Y pasó un fraile de Nuestra Señora de las Mercedes que se decía Fray Bartolomé de Olmedo, y era teólogo y gran cantor, murió de su muerte. Quiero hacer un paréntesis aquí. Bartolomé de Olmedo es además el fundador del convento de la Merced en Guatemala. Cuando se funda el convento de la Merced de México, que es en la zona que llamaban de las Atarazanas, donde está ahora la Merced, en las orillas de la laguna, ahí en las Atarazanas estaban los bergantines con los que se conquistó México. Ahí se quedaron hasta el siglo XVIII, cuando ya se pudrieron y se deshicieron. Era por el rumbo de la garita de San Lázaro, en donde está la Merced. Y en el siglo XVII y en el siglo XVIII hay una intención de los frailes mercedarios de reivindicar la figura de Bartolomé de Olmedo como uno de los protagonistas más importantes de la conquista, como una empresa cristiana, porque él y Juan Díaz, clérigo, eran los que iban bautizando a la gente. Y le toca al fraile mercedario ser quien bautiza a Ixtlilxóchitl de Texcoco, mientras que Juan Díaz es a quien le toca bautizar a los señores de Tlaxcala. Bartolomé de Olmedo acompaña a Cortés en muchas cosas, funda en Guatemala el convento y allá muere, pero acá es a donde se le reivindica. ¿En qué cosa puede ser importante? En una rama de la historia que a veces, como toda la historia, nos acaba sorprendiendo. Hay una buena cantidad de cuadros del siglo XVII y del siglo XVIII donde lo ponen como protagonista, y entonces está en las pinturas que guardamos en los museos. Y aparece el fraile mercedario con su hábito blanco, o bautizando, o apoyando a Cortés a caballo, etcétera, o hablando con las mujeres, haciendo muchas cosas, y acaba siendo efectivamente un personaje plásticamente presente en todos lados. Sí, gracias a esta idea de quererlo reivindicar, apareció pintado en muchos lados y nutre a los museos de cuadros históricos con escenas religiosas, por ejemplo, el bautizo. Pensando que el bautizo, como no hay un rompimiento de cielo, es decir, no están bajando el Espíritu Santo, ni Dios, sino que es solamente el fraile y los soldados de Cortés bautizando, en este caso Ixtlilxóchitl, sabemos que es un cuadro histórico y su función era política. Y está en el piso del espacio donde están bautizando una espada. Esta espada en el piso significa que acepta el vasallaje. Y el aceptar el bautizo, e incluso antes de saber nada del cristianismo, era aceptar el vasallaje al rey cristiano. Es decir, el sacramento del bautizo tenía una función política desde la época de Carlomagno, la tuvo durante la Reconquista en España y la tuvo durante la conquista en México. Entonces, cuando uno lee a los frailes como Motolinía, que en un día pueden bautizar a 8,000 o a 10,000 indios, dices, pero ¿cómo le hacen para convertirlos? Bueno, no se trataba de convertirlos. Se trataba de convertirlos al rey cristiano y por tanto, ya siendo vasallos del cristianismo, podían ellos aceptar la palabra de Dios. El proceso es ese. Decían yo que era Olmedo, que era teólogo y gran cantor y que murió de su muerte. Y pasó un clérigo presbítero que se decía Juan Díaz, natural de Sevilla,
murió de su muerte. Siempre que veamos las pinturas de Olmedo vamos a ver a Juan Díaz. Juan Díaz es el que va vestido de negro como clérigo con su collarcito, con su cuellito blanco de clérigo. No era fraile, era clérigo. Y acompañó a Grijalva. Era un hombre, le gustaba la aventura. Y murió de su muerte. Y pasó otro soldado que se decía, y no se acuerda muy bien, está una letra G, natural de Garrovillas. Según decían, había llevado a Castilla de la isla de Santo Domingo 5,000 pesos de oro que cogió de unas minas ricas, y como llegó a Castilla lo gastó y jugó y se vino con nosotros y los indios le mataron. Y pasó un Alonso Hernández Paulo, ya hombre viejo, y 2 sobrinos. El uno se decía Alonso Hernández, buen ballestero, y el otro su sobrino, no se me acuerda el nombre. El Alonso Hernández murió en poder de los indios y el viejo y el otro su sobrino murieron de sus muertes. Y pasó otro buen soldado que se decía Alonso de Almesta, natural de Sevilla o de La Jarabe. Murió en poder de los indios. Pasó otro buen soldado que se decía Rabanal, montañés. Murió en poder de los indios. Pasó otro muy buen hombre por su persona que se decía Pedro de Guzmán. Se casó con una valenciana que se decía doña Francisca de Valterra. Fuese al Perú. Hubo fama que murieron helados él y la mujer. Pasó un buen ballestero que se decía Cristóbal Díaz, natural de Colmenar de Arenas. Murió de su muerte. Pasó otro soldado que se decía Retamales. Murió en poder de los indios en lo de Tabasco. Pasó otro esforzado soldado que se decía Ginés Nortes. Murió en lo de Yucatán en poder de los indios. Pasó otro muy buen diestro soldado, bien esforzado, que se decía Luis Alonso. Cortaba muy bien con una espada. Murió en poder de los indios. Otro soldado que se decía Juan Ceciliano, vecino, que fue de México, murió de su muerte. Pasó otro, Alonso Catalán, buen soldado, murió en poder de los indios. Murió otro buen soldado que pasó con nosotros que se decía Hulano de Canillas, que fue en Italia a tambor. Así lo fue en esta Nueva España, como he dicho, murió en poder de los indios. A tambor, eso era el hombre que llevaba el tambor y aparece también en los códices. Cuando estamos hablando de la conquista o vemos las pinturas de la conquista, hay una parte que no nos imaginamos, que es el sonido. No nos imaginamos qué música tenían, cómo iban llevando el ritmo con el tambor y con las trompetas para que vayan los caballos y los hombres de a pie, los peones, con un cierto ritmo para que no se cansaran y aguantaran las jornadas como debía ser, y además el ritmo que les servía a los cargadores indígenas y españoles para llevar todo lo que llevaran, desde bastimentos hasta los cañones. Entonces, debemos imaginarnos el paso de estos hombres con un tambor, que es un instrumento práctico. Ahora pensamos que el tambor es como una suerte de adorno y de, no sé, como de lujo de la música marcial, pero no, era un instrumento práctico porque les daba un ritmo a la caminata. Y este hombre había sido veterano de las guerras italianas y llegó acá, su arma es el tambor, y muere en poder de los indios. Pasó un Pedro Hernández, secretario que fue de Cortés, natural de Sevilla, murió en poder de los indios. Pasó un Juan Díaz, que tenía una gran nube en el ojo, natural de Burgos, traía a cargo del rescate de toallas que traía Cortés, murió en poder de los indios. Y pasó un Diego de Coria, vecino que fue de México, murió de su muerte. Pasó otro buen soldado mancebo que se decía Juan Núñez de Mercado, decían que era natural de Cuéllar, otros decían que era natural de Madrigal. Este soldado cegó de los ojos, vecino que ahora es de Puebla. Pasó otro buen soldado, y el más rico de todos los que pasamos con Cortés, que se decía Juan Cedeño, natural de Arévalo, y trujo un navío suyo, una yegua, un negro, tocinos, mucho pan casabi, murió de su muerte, y fue persona preeminente. Pasó un Hulano de Baeza, vecino que fue de la Trinidad, murió en poder de los indios. Pasó un Zaragoza, ya hombre viejo, padre que fue de Zaragoza, el escribano de México, murió de su muerte.
Pasó un buen soldado que se decía Diego Martín de Ayamonte, murió de su muerte. Pasó otro soldado que se decía Cárdenas, decía él mismo que era nieto del comendador mayor don Ulano Cárdenas, murió en poder de los indios. Y pasó otro soldado que se decía Cárdenas, era hombre de la mar, piloto natural de Triana. Este fue el que dijo que no había visto tierra donde hubiese dos reyes como en la Nueva España, porque Cortés llevaba el quinto como rey. Después del sacado el quinto real, o el real quinto, de pensamiento de ello cayó malo y fue a Castilla, y dio relación de ello a su majestad y de otras cosas de agravios que le habían hecho, que fue muy contrario a las cosas de Cortés. A su majestad le mandó dar su real cédula para que le diesen indios que le rentasen 1000 pesos, y así, como vino con ella a México, murió de su muerte. Este hombre es uno de los que acusa a Cortés de que al partir el oro que estaba en el palacio de Axayacatl, y que lo ponen en una serie de caballos y en una yegua, le da el quinto real al rey y después él se agarra el quinto real y entonces los demás soldados dicen, oiga, ¿usted por qué? Está bien que sea el capitán, pero no es el rey, no tiene por qué agarrar un 20% de lo que le tocaría al rey. Pero Cortés, por supuesto, no le hizo caso y entonces dice, es que claro, acá en la Nueva España tenemos dos reyes, Hernán Cortés y Carlos V. Y entonces, claro, le cayó mal esto a Cortés, lo trató siempre muy mal, y fue a España con el chisme, y a partir de ahí Carlos V empezó a sospechar mucho, nunca volvió a querer a Cortés. Hubo dos escenas o dos actos en donde Cortés le cae mal al rey. Primero se lo va a llevar para ver si era cierto, y entonces, ya estando con él, lo maltrata. Uno de los actos es del oro, en donde siempre queda la sospecha de que Cortés se había agarrado también una quinta parte, cosa que estaba prohibida, eso era solo para el rey. Y la otra, cuando se están publicando las cartas de relación en 1527 o 1528, uno de los comentaristas de las cartas de relación dice que Cortés había logrado más almas al cristianismo que los mismos apóstoles. Ustedes piensen que 1527-1528 es a 10 años del famoso acto de Lutero, en donde está clavando su edicto, y es el inicio de la línea protestante del cristianismo, del cisma con Roma. Entonces, a 10 años de que empiezan a existir los protestantes, sale este hombre a decir que Cortés había logrado más almas al cristianismo que los apóstoles. Pues imagínense cómo se pusieron obispos, inquisidores, y el rey. Entonces el rey se siente celoso y prohíben las cartas de relación. Y por eso las cartas de relación dejaron de leerse. Eran un bestseller, pero dejaron de leerse hasta el siglo XVIII que se vuelven a publicar. No, las pinturas virreinales sobre la conquista no están basadas en las cartas de relación, sino en Bernal Díaz, en las décadas de Herrera, en Solís, 3 o 4 fuentes. Los demás se publican mucho después. Las cartas de relación en el siglo XVIII y a los frailes hasta el siglo XIX, a Sahagún, a Durán, etcétera, que se publican hasta el siglo XIX. Entonces, lo que tenemos de la conquista del periodo virreinal está basado en 3 o 4 fuentes. Una de ellas es esta, publicada por primera vez en 1632. Pero da cuenta de todo. Aquí ya sabemos quién fue el chismoso. Pasó otro muy buen soldado que se decía Argüello, natural de León. Murió en poder de los indios. Pasó otro soldado que se decía Diego Hernández, natural de Saelices, de los gallegos. Ayudó a cerrar la madera de los bergantines. Cegó y murió de su muerte. Pasó otro buen soldado de muchas fuerzas y animoso que se decía Ulano Vázquez. Murió en poder de los indios. Pasó otro buen soldado, era Ballestero, que se decía Arroyuelo. Decían que era natural de Olmedo. Murió en poder de los indios. Pasó un Ulano Pizarro, capitán que fue de entradas,
o en entradas. Decía Cortés que era su deudo, es decir, su pariente. En aquel tiempo no había nombre de Pizarros ni en el Perú, ni estaba descubierto. Murió en poder de los indios. Pasó un Álvar López, vecino que fue de la Puebla, murió de su muerte. Pasó otro buen soldado que se decía Alonso Yáñez, natural de Córdoba, y este soldado fue con nosotros a las Higüeras. Entre tanto que fue, se le casó la mujer con otro marido, y desde que volvimos de aquel viaje no quiso tomar a la mujer, murió de su muerte. Pasó un buen soldado, bien suelto peón que se decía Magallanes, portugués, murió en poder de los indios. Pasó otro portugués, Platero, murió en poder de los indios. Pasó otro portugués, ya hombre anciano, que se decía Alonso Martín, de Alpedrino, murió de su muerte. Pasó otro portugués que se decía Juan Álvarez Rubazo, murió de su muerte. Pasó otro muy esforzado portugués que se decía Gonzalo Sánchez, murió de su muerte. Pasó otro portugués vecino que fue de la Puebla, que se decía Gonzalo Rodríguez, persona preeminente, murió de su muerte. Pasaron otros dos portugueses vecinos de la Puebla que se decían los Villanuevas, altos de cuerpo, no sé qué se hicieron o dónde murieron. Pasaron tres soldados que venían por sobrenombre Ulanos de Ávila. El uno, sé que se decía Gaspar de Ávila, fue yerno de Ortigosa, el escribano, murió de su muerte. El otro Ávila se allegaba con el capitán Andrés de Tapia, murió en poder de los indios. El otro Ávila, no me acuerdo dónde fue a ser vecino. También pasaron dos hermanos, ya hombres ancianos, que se decían Bandadas. Decían que eran naturales de la tierra de Ávila, murieron en poder de los indios. Y pasaron tres soldados que tenían por sobrenombre todos tres Espinosas. El uno era vizcaíno y murió en poder de los indios. El otro se decía Espinosa de la bendición, porque siempre traía por plática con la buena bendición. Era muy buena aquella plática. Murió de su muerte. El otro era Espinosa, natural de Espinosa de los Monteros, murió en poder de los indios. Si ven, aquí hay un buen grupo de familiares o de portugueses que le ayudan a Bernal Díaz a ir ordenando su relato. Alguno de ellos, persona preeminente, decía. Persona preeminente quiere decir persona importante, básicamente distinguida porque tenía recursos económicos. Cuando es preeminente para la mentalidad española de aquella época, es que era un hombre con un desahogo económico y con una presencia y una importancia política. No era, como dicen ahora en mi tierra, cualquier alfiler. Pasó un Pedro Perón de Toledo, murió de su muerte. Vino otro buen soldado que se decía Villacinda, natural de Portillo, murió de su muerte. Pasaron dos buenos soldados que se decían por sobrenombre San Juanes. Al uno llamábamos San Juan el Entonado, porque era muy presuntuoso y murió en poder de los indios. Y el otro se decía San Juan de Uchila, él era gallego, murió de su muerte. Pasó otro buen soldado que se decía Martín Izquierdo, natural de Castromocho. Fue vecino en la villa de San Miguel, sujeta a Guatemala, murió de su muerte. Pasó un Aparicio Martín que se casó con una que se decía La Medina, natural de Medina de Río Seco, vecino que fue de San Miguel, murió de su muerte. Pasó un buen soldado que se decía Cáceres, natural de Trujillo, murió en poder de los indios. Pasó otro buen soldado que se decía Alonso de Herrera, natural de Jerez. Este fue capitán de los zapotecas y acuchilló a otro capitán que se decía Figueroa sobre ciertas contiendas de las capitanías, por temor del tesorero Alonso de Estrada, que en aquella sazón era gobernador, porque no le prendiese, se lo fue a lo de Marañón, y allá murió, en poder de indios. Fue el de Figueroa, y el de Figueroa se ahogó en el mar yendo a Castilla. Los pleitos por tierras tienen un sentido muy, digamos, medieval en el sentido renacentista y muy español de esta manera de ver las cosas, es decir, en donde el honor juega un papel muy importante. No era nada más tener las tierras, era el no sentirse avergonzado, el no sentirse agraviado. Entonces se peleaban a cuchillos y podían herir uno a otro. Ustedes recordarán la película
la misión, en donde uno de los hermanos mata al otro porque se había tenido relaciones con la esposa, mientras éste estaba yendo en expedición para traer esclavos indios. Cuando regresa, el hermano se había acostado con la esposa y eso lo afrenta. No tanto el amor que le hubiera tenido a la esposa, sino la deshonra, y entonces lo mata. Y eso es lo que hace que él se vaya a la misión. ¿Se acuerdan ustedes de esta trama? Lo que es real es este sentimiento español de darle al honor una preeminencia, la importancia mayor a todas las cosas. Era más importante ser el honor personal que la riqueza, o tan importante. Por eso, cuando se hablaba de los hijos Dalgo, significaba de gente que no tenía que pechar, es decir, no tenía que pagar impuestos, y si podía no trabajar, no trabajaba. Es decir, ponía a trabajar a los demás, ya fuera una encomienda, servidumbre, etc. Porque el trabajo, con una mala interpretación de la Biblia, el trabajo era una de las deshonras que le había hecho Dios a Adán cuando lo sacó del paraíso, es decir, trabajarás y vivirás del sudor de tu frente. Y entonces, el trabajo, que para los protestantes se convierte en una forma de la dignidad, para estos grupos de católicos más medievales es una de las formas de la deshonra. Entonces no trabajaban. Entonces, pelearse por tierras era pelearse también por la honra, no solamente por la propiedad de la tierra, sino porque seguramente se dijeron cosas que no se gustaron y se deshonraron. Pensemos en estas mentalidades del siglo XVI, aunque estuvieran en nuestra geografía, sería para nosotros tan extraño el español como el indio, cualquiera. Son mentalidades que están muy lejos de la construcción que después se hace en la Nueva España de la mentalidad de la patria criolla. Seguimos. También pasó un mancebo que se decía Maldonado, natural de Medellín. Estaba muy malo de bubas, no sé si murió de su muerte. No lo digo por Maldonado el de Veracruz, marido que fue de doña María del Rincón. Pasó otro soldado que se decía Morales, ya hombre anciano, que renqueaba de una pierna. Decían que fue soldado del comendador Solís, fue alcalde ordinario en la Villa Rica y hacía recta justicia. Pasó otro soldado que se decía Escalona el Mozo, murió en poder de los indios. Pasaron 3 soldados que todos 3 fueron vecinos de la Villa Rica, y nunca fueron a guerra ni a entrada ninguna de la Nueva España. Fíjense qué curioso cómo escribe Bernal Díaz. Y pasaron otros 3 soldados, pero que nunca fueron a la guerra. Para nosotros eso sería ya una suerte de contradicción, pero en realidad no, si pensamos en la conquista como una empresa. Es decir, ellos se contratan como soldados, pero no fueron a la guerra. Ellos se quedaron en Veracruz haciendo el gobierno que requería Hernán Cortés para el ayuntamiento o para cualquier otra cosa. El chiste es que nunca fueron a la guerra. Dice, al uno le decían Arévalo, al otro Juan León y al otro Madrigal. Murieron de su muerte. Pasó también otro soldado que se decía por sobrenombre Lencero, cuya fue la venta que ahora se dice el Lencero, que está entre Veracruz y la Puebla. ¿Saben quién después fue dueño del Lencero? Antonio López de Santana. Fue buen soldado y murió de su muerte. Pasó un Pedro Gallego, hombre gracioso y decidor. También tuvo otra venta camino de México cuando van de la Veracruz a México. Murió de su muerte. Pasó un Alonso Durán, que era algo bisojo, es decir, visco, que no veía bien, que ayudaba de sacristán, murió de su muerte. Pasó otro soldado que se decía Navarro, que se allegaba en casa del capitán Sandoval, y después se casó en la Veracruz, murió de su muerte. Pasó otro buen soldado que se decía Alonso de Talavera, que murió en poder de los indios. Pasaron 2 soldados que se decían, uno Juan de Manzanilla, el otro Pedro de Manzanilla. El Pedro de Manzanilla murió en poder de los indios y el Juan de Manzanilla fue vecino de la Puebla, murió de su muerte. Pasó un soldado que se decía Benito de Vegal, fue a Tamborra, tamborino de los ejércitos de Italia. También lo fue de esta Nueva España, murió de su muerte.
Pasó un Alonso Romero, vecino que fue de la Veracruz, persona rica y preeminente, murió de su muerte. Pasó un Nuño Pinto, su cuñado vecino que fue de la Veracruz, preeminente persona, rico, murió de su muerte. Es decir, preeminente y rico. Un hombre importante, pero además rico. Pasó un buen soldado que se decía Sindos de Portillo, natural de Portillo. Tenía muy buenos indios, estaba rico, dejó sus indios. Fíjense en esto, lo voy a volver a leer. Pasó un buen soldado que se decía Sindos de Portillo, natural de Portillo. Tenía muy buenos indios y estaba rico. Dejó sus indios, vendió sus bienes, los repartió a los pobres. Se metió de fraile Francisco y se fue de santa vida. Pensemos en el peso no solo de la religión, del pensamiento religioso y de la moral religiosa. Otro buen soldado que se decía Alonso de Aguilar, cuya fue la venta que ahora llaman de Aguilar, que está entre la Veracruz y la Puebla. Estaba rico y tenía buen repartimiento de indios. Todo lo vendió, lo dio por Dios y se metió de fraile dominico y fue muy buen religioso. Otro buen soldado que se decía Ulano Burguillos, tenía buenos indios y estaba rico. Lo dejó, se metió de fraile Francisco. Este Burguillo después se salió de la orden y no fue tan buen religioso como debiera. Otro buen soldado que se decía Escalante, era muy galán y buen jinete. Se metió de fraile Francisco y después se salió del monasterio. Y desde allí, a obra de un mes, tornó a tomar los hábitos. Fue muy buen religioso. Otro buen soldado que se decía Lintorno, natural de Guadalajara, se metió a fraile Francisco y fue buen religioso. Solía tener indios de encomienda e era hombre de negocios. Otro buen soldado que se decía Gaspar Díez, natural de Castilla la Vieja, estaba rico, así de sus indios como de tratos, es decir, de comerciante. Todo lo dio por Dios y se fue a los pinares de Huajalcingo, en parte muy solitaria, hizo una ermita, se puso en ella por ermitaño. Fue de tan buena vida, se daba ayunos y disciplinas, que se paró muy flaco, debilitado, decían que dormía en el suelo en unas pajas, que desde que lo supo el buen obispo don Fray Juan de Zumárraga, lo envió a llamar, le mandó que no se diese tan áspera vida. Tuvo tan buena fama de ermitaño Gaspar Díez, que se metieron en su compañía otros 2 ermitaños, todos hicieron buena vida. Y a cabo de 4 años que allí estaban, fue Dios servido llevarle. Este es el primer caso de la tebaida en México. Es decir, de un hombre que se va de ermitaño, de monje ermitaño, se va al desierto. En este caso, los desiertos no son como pensamos en América, los desiertos de Sonora. No, el desierto es un lugar donde no hay gente, como el desierto de las monjas a la salida de la Ciudad de México. En este caso, él se va al desierto como los primeros monjes, por eso se llama Tebaida, porque se van a Tebas, al desierto de Egipto, y se guardaban en los antiguos templos paganos, y llevaban una vida muy rigurosa religiosa. Era tan famoso y tan áspera su vida que Zumárraga le pidió, Zumárraga, que era un fraile, acostumbrado a los rigores y a las disciplinas de la orden, le pide que no tenga una vida tan áspera, y él le dice, lo siento mucho, yo ya me retiré, y se regresa a los pinares de Huejotzingo, y allá muere. Y me gusta cómo termina Bernal Díaz diciendo, a cabo de 4 años que allí estaban, fue Dios servido llevarle. En todas las demás muertes es absolutamente escueto. Murió entalado, murió en poder de los indios, murió sacrificado, murió enfermo. Acá fue Dios servido llevarle. O sea, la admiración de Bernal Díaz a este tipo de vida y de renunciamiento, no sé si renunciamiento, renunciación al siglo, es ejemplo de los primeros cristianos. Así es como nacen en las vidas conventuales, con la tebaida. Este hombre sí busca
regresar a la iglesia primitiva. Sigo. Pasó otro buen soldado que se decía Alonso Bellido, murió en poder de los indios. Vino un hulano peinado, que se tuyó de mal de bubas después de ganado México, murió en Veracruz. Pasó otro buen soldado que se decía Ribadeo, gallego, murió en poder de indios, en lo de Almería. Pasó otro soldado que se decía el galleguillo, porque era chico de cuerpo, murió en poder de indios. Pasó un esforzado y osado soldado que se decía Lerma, se fue entre los indios como aburrido, porque Cortés le mandó afrentar sin culpa. Nunca se supo de él, muerto ni vivo. También pasó otro buen soldado que se decía Pineda o Pinedo, criado que había sido del gobernador de Cuba, Diego Velázquez. Cuando vino Narváez, se iba para el Narváez desde México, en el camino le mataron los indios. Sospechóse que Cortés mandó que le matasen. Pasó otro buen soldado, el buen ballestero, que se decía Pedro López, murió de su muerte. Asimismo, pasó otro Pedro López, ballestero, que fue con el Alonso de Ávila a la isla española y allá se quedó. Quiero hacer aquí también un paréntesis sobre este personaje cercano a Diego Velázquez, Pineda o Pinedo, para que pensemos nada más en las ocupaciones y preocupaciones en el sentido antiguo de la palabra, es decir, los prejuicios, las preocupaciones que tendría Cortés en mente en este periodo, digamos, la primera mitad del año hasta junio, finales de junio de 1520. Está preocupado por la política interna entre sus hombres, por cierto descontento que hay entre los que favorecen a Diego Velázquez y los que no. Cuando empieza a ver las noticias de que viene a perseguirlo y a prender a Cortés Narváez, Pánfilo de Narváez, estos dos partidos más o menos se dejan ver de qué se tratan, y entonces Cortés está muy preocupado de que hubiese una traición interna. Y ahí iba este Pineda o Pinedo, que debió haberse preocupado por saber que era gente cercana a Diego Velázquez y que seguramente le iba a tener sospechas Cortés. Y entonces trata de irse hacia la costa y casualmente muere en manos de los indios. Pero Bernal Díaz dice, se sospecha que lo mandó matar Cortés. Es decir, no solo Cortés está atento a las alianzas entre los grupos indígenas y quién está con Moctezuma y quién en contra de Moctezuma, y empezar a jugar un poco a la política interna, sino también trae su propia política interna. Nada más que es brutal. No te gusta, lo ahorcas o lo matas. Pasaron 3 herreros. El uno se llamaba Juan García y el otro Hernán Martín, que casó con la Bermuda. El otro no me acuerdo su nombre. El uno murió en poder de indios, en los dos de sus muertes. Pasó otro soldado que se decía Álvaro Gallego, vecino que fue de México, cuñado de unos zamoras, murió de su muerte. Pasó otro soldado ya hombre anciano, que se decía Paredes, padre de un Paredes que ahora está en lo de Yucatán, murió en poder de indios. Pasó otro soldado que se decía Gonzalo Mejía, Rapapelo, porque decía él mismo que era nieto de un Mejía que andaba a robar en el tiempo del rey Don Juan, en compañía de un centeno, murió en poder de indios. Pasó un Pedro de Tapia, murió Tollido, después de ganado México. Pasaron ciertos pilotos que se decían Antón de Alaminos, un hijo que también tenía el mismo nombre que su padre, eran naturales de Palos. Un Camacho de Triana, un Juan Álvarez el Manquillo de Huelva, un Sopuerta del Condado, ya hombre anciano, un Cárdenas. Este fue el que estuvo malo del pensamiento, como sacaban 2 quintos del oro, uno para Cortés, uno para Cortés y el otro para el rey. Un Gonzalo de Umbría, hubo otro piloto que se decía Galdín. También hubo más pilotos que ya no se me acuerdan sus nombres, mas el que yo vi que se quedó por vecino en México fue el Sopuesta, que todos los demás se fueron a Cuba, y a Jamaica, y a otras islas, y a Castilla, a ganar pilotajes. Por temor del Marqués Cortés, porque estaba mal con ellos, porque dieron aviso
a Francisco de Garay de las Tierras, que demandó a su majestad que le hicieran mercedes. Fueron 4 pilotos, de ellos a se quejar de Cortés delante de su majestad, los cuales se decían los alaminos, el de Cárdenas, el Gonzalo de Umbría. Él les mandó dar cédulas reales para que en la Nueva España diesen a cada uno 1,000 pesos de renta. El de Cárdenas vino y los demás nunca vinieron. Pasó otro soldado que se decía Lucas Ginovés y era piloto, murió en poder de indios. Pasó otro soldado que se decía Juan Ginovés, murió en poder de indios. También pasó otro Ginovés, vecino que fue de Oaxaca, marido de una portuguesa vieja, murió de su muerte. Pasó otro soldado que se decía Enrique, natural de tierra de Palencia. Este soldado se ahogó de cansado del peso de las armas y del calor que le daban. Pasó otro soldado que se decía Cristóbal de Jaén, era carpintero y murió en poder de indios. Pasó un Ochoa vizcaíno, hombre rico y preeminente, vecino que fue de Oaxaca, murió de su muerte. Pasó un bien esforzado soldado que se decía Zamudio, fuese a Castilla porque acuchilló a uno en México. En Castilla fue capitán de una compañía de hombres de armas. Murió en lo de Castilnovo con otros muchos caballeros españoles. Castilnovo, estamos hablando de 1527-28, cuando Carlos V invade Roma, saquea Roma. Y su ejército estaba compuesto en general por tropas de mercenarios, tanto lanzknechts alemanes protestantes como de españoles, como este hombre que huía de la justicia acá. Pasó otro soldado que se decía Cervantes el Loco, era chocarrero etruán, murió en poder de indios. Pasó un Plazuela, murió en poder de indios. Pasó un buen soldado que se decía Alonso Pérez el Maite, que vino casado con una india muy hermosa del Bayamo, murió en poder de indios. Pasó un Martín Vázquez, natural de Olmedo, hombre rico y preeminente, vecino que fue de México, murió de su muerte. Pasó un Sebastián Rodríguez, buen ballestero, después de ganado México fue trompeta, murió de su muerte. Pasó otro ballestero que se decía Peñalosa, compañero del mismo Sebastián Rodríguez, murió de su muerte. Pasó un soldado que se decía Álvaro, hombre de la mar, natural de Palos, que dicen que tuvo en Indias de la tierra 30 hijos e hijas, murió entre indios en lo de las higüeras. Pasó otro soldado que se decía Juan Pérez Malinche, que después le oí nombrar Arteaga, vecino de la Puebla, persona que fue rica, murió de su muerte. Pasó un buen soldado que se decía Pedro González Sabiote, murió de su muerte. Pasó otro buen soldado que se decía Jerónimo de Aguilar. Este Aguilar pongo en esta cuenta porque fue el que hallamos en la punta de Catoche, que estaba en poder de indios, que fue en nuestra lengua. Murió de mal de bubas. Pasó otro soldado que se decía Pedro Valenciano, vecino que fue de México, murió de su muerte. Pasaron 2 soldados que tenían por sobrenombre Tarifas. El uno fue vecino de Oaxaca, marido de la Muñiz, murió de su muerte. El otro se decía Tarifa de las Manos Blancas, natural de Sevilla. Púsosele aquel nombre porque no era para la guerra ni para cosas de trabajo, sino hablar de cosas pasadas. Murió en el río del Golfo Dulce, ahogado él y su caballo, que nunca aparecieron. Pasó otro buen soldado que se decía Pero Sánchez Farfán, persona de valía, estuvo por capitán en Texcoco, entre tanto que estábamos sobre México. Murió de su muerte. Pasó otro buen soldado que se decía Alonso de Escobar el Paje, de quien se tuvo mucha cuenta con su persona. Murió en poder de indios. Pasó otro soldado que se decía el Bachiller Escobar. Era boticario y curaba de cirujano, es decir, de cirujano. Murió de su muerte. Los cirujanos en aquella época no solamente eran gente que hacía operaciones, también sacaba muelas, etc. ¿Ustedes se acuerdan el tipo de sombrero, digamos, que traía el Quijote? Tienen como una mordida. Es porque se ponía acá, salía para quitar muelas, pero a veces también para rasurar.
Los médicos en general se basaban en herbolarias, etc. Los cirujanos eran pragmáticos. Murió de su muerte Escobar el cirujano. Pasó otro soldado que se decía también Escobar, fue bien esforzado. Fue tal y tan bullicioso de malas maneras que murió ahorcado porque forzó a una mujer por revoltoso. Pasó otro soldado que se decía Hulano de Santiago, natural de Huelva, se fue rico a Castilla. Pasó otro su compañero de Santiago que se decía Ponce, murió en poder de indios. Pasó un Hulano Méndez, ya hombre anciano, murió en poder de indios. Pasaron otros 3 soldados que murieron en las guerras que tuvieron en lo de Tabasco. El uno se decía Saldaña, los otros 2 no me acuerdo sus nombres. Pasó otro buen soldado de Ballestero, era hombre anciano que jugaba mucho a los naipes, murió en poder de indios. Pasó otro soldado anciano que trujo su hijo, que se decía Orteguilla, paje que fue del gran Montezuma. Así el viejo como el hijo murieron en poder de indios. Pasó otro soldado que se decía Hulano de Gaona, natural de Medina de Río Seco, murió en poder de indios. Pasó otro soldado que se decía Juan de Cáceres, que después de ganado México fue hombre rico, vecino de México, murió de su muerte. Pasó otro soldado que se decía Hurones, natural de Garrovillas, murió de su muerte. Pasó otro soldado ya hombre anciano que se decía Ramírez el Viejo, que renqueaba de una pierna, vecino que fue de México, murió de su muerte. Pasó otro soldado bien esforzado que se decía Luis Farfán, murió en poder de indios. Pasó otro soldado que se decía Morillas, murió en poder de indios. Pasó otro soldado que se decía Hulano de Rojas, que después pasó al Pirú, que allá murió. Pasó un Astorga, hombre anciano, vecino que fue de Oaxaca, murió de su muerte. Pasó un Pedro Tostado, un hermano que tenía el mismo nombre. El un tostado murió en poder de indios, el otro de su muerte. Pasó otro buen soldado que se decía Valdovinos, murió en poder de indios. También quiero poner aquí a Guillén de la Loa, a Andrés Núñez, a Maestre Pedro de la Arpa, a otros 3 soldados. Este Guillén de la Loa fue persona preeminente, era de los que Francisco de Garay había enviado a descubrir lo de Pánuco, venía a tomar posesión en la tierra por el Garay. Le prendimos a él, a los otros que traían su compañía. Por esta causa le pongo en esta relación de los de Cortés. El de Guillén de la Loa murió de un cañazo que le dieron en México en un juego de cañas. El maestre Pedro de la Arpa era valenciano y murió de su muerte. También Andrés Núñez murió de su muerte. Los demás murieron en poder de indios. Pasó un Porras muy bermejo, el gran cantor, murió en poder de indios. Cuando dice morir en un juego de cañas, que murió en un cañazo, es en un torneo. Están jugando con lanzas, es a caballo, y en un torneo seguramente la lanza lo atravesó o lo tiró y muere de un lanzazo. Los juegos de cañas eran muy frecuentes en la España medieval y renacentista. Pasó un Ortiz, gran tañedor de vihuela, mostraba a danzar. Vino otro su compañero que se decía Bartolomé García, que fue minero en la isla de Cuba. Este Ortiz, el Bartolomé García, pasaron el mejor caballo que pasó en nuestra compañía, el cual les tomó Cortés, se los pagó. Murieron entrambos compañeros en poder de indios. Pasó otro buen soldado que se decía Serrano, era ballestero. Murió en poder de indios. Pasó un hombre anciano que se decía Pedro de Valencia, era natural de un lugar cerca de Plasencia. Pasó un buen soldado que se decía Quintero, fue maestre de navío, murió en poder de indios. Pasó un Alonso Rodríguez que dejó buenas minas en la isla de Cuba, estaba rico. Murió en poder de indios en los peñoles que ahora nombran los peñoles que ganó el Marqués. También allí murió otro buen soldado que se decía Gaspar Sánchez, sobrino del tesorero de Cuba, con otros soldados que fueron de los de Narváez. También pasó un Pedro de Palma, primer marido que tuvo Elvira López la Larga, murió ahorcado. Juntamente con él otro soldado de los de Cortés que se decía Trevejo, natural de Fuenteguinaldo, los cuales mandó ahorcar Gil González de Ávila o Francisco de las Casas,
juntamente con ellos ahorcaron a un clérigo de misa por revolvedores y amotinadores de ejércitos cuando venían a la Nueva España desde Naco, después de que hubieron degollado a Cristóbal de Olí. Estos ahorcados aparecen en un códice, en el Códice Telleriano Remensis y en el Vaticano Ríos, en donde se dibuja para el año de 1525 el ahorcamiento de Cuauhtémoc y de otro de los compañeros de él indígena. A un lado está una horca en donde está ahorcado un fraile o un clérigo. Y en los 1949 se había dicho que ese clérigo era uno que había mandado matar Cortés, porque sabía y había confesado a Cuauhtémoc que no le quería decir a dónde estaba el tesoro. Y mentiras, eso nunca pasó. En realidad, ese fraile, que era Fray Juan de Tecto, que era de los compañeros de Pedro de Gante, de los que había mandado Carlos V desde Flandes, murió de hambre en las Higueras. Pero este hombre no. Cuando están regresando de las Higueras, cuando ya habían decapitado a Cristóbal de Olid, ellos estaban ya haciendo una rebelión en contra de Cortés y lo mandó a ahorcar junto con los otros implicados. Y aparece en los códices. Debió haber sido un evento que para los tlacuilos fue muy significativo, tanto la muerte de Cuauhtémoc como la muerte de este amotinador clérigo de misa. Dice, a estos soldados, el clérigo, eran de los de Cristóbal de Olí. A mí me amostraron un árbol de ceiba donde los ahorcaron, viniendo que venía yo de las Higueras en compañía del capitán Luis Martín. Aunque en el códice no aparece ahorcado en la ceiba, sí Cuauhtémoc y el otro compañero indígena, pero el español está ahorcado en una horca. Hay un marco de madera hecho a propósito. Volviendo a nuestro primer cuento, también pasó un Andrés de Mola, levantisco, murió en poder de indios. También pasó un buen soldado que se decía Alberca, natural de Villanueva de la Serena, murió en poder de indios. Pasaron otros muy buenos soldados que solían estar en Cuba, ser hombres de la mar, como fueron pilotos maestres y contramaestres de los más mancebos de los navíos que dimos a través. Muchos de ellos fueron animosos soldados en las guerras y batallas, por no me acordar de todos no los pongo aquí sus nombres. Cuando dice que dio en los barcos a través, es a donde se queda muy claro que Cortés no quemó las naves, sino que las atravesó, es decir, las barrenó, las hundió. Dice, también pasaron otros soldados, hombres de la mar, que se decían los peñates, otros pinzones, los unos naturales de Gibraleón, otros de Palos. De ellos murieron en poder de indios, otros de sus muertes naturales. También me quiero yo poner aquí, en esta relación, a la postre de todos, es decir, al final, puesto que vine a descubrir 2 veces primero que don Hernando Cortés, según lo tengo ya dicho en el capítulo que de ello habla, y tercera vez con el mismo Cortés. Mi nombre es Bernal Díaz del Castillo. Soy vecino y regidor de la ciudad de Santiago de Guatemala, natural de la muy noble e insigne y muy nombrada villa de Medina del Campo, hijo de Francisco Díaz del Castillo, regidor de ella, que por otro nombre le nombraban el Galán, que hoy en Santa Gloria, que haya en Santa Gloria. Doy muchas gracias, elores, a nuestro Señor Jesucristo, a Nuestra Señora la Virgen Santa María, su bendita Madre, que me ha guardado que no sea sacrificado como en aquellos tiempos se sacrificaron todos los más de mis compañeros que nombrados tengo, para que ahora se descubran y se vean muy claramente nuestros heroicos hechos, quien fueron los valerosos capitanes y fuertes soldados que ganamos de esta parte del Nuevo Mundo, no se refiere a la honra de todos a un solo capitán. El capítulo 205 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España nos da una idea del concepto de historia que tiene Bernal Díaz. Un concepto de una historia que no la hace un solo protagonista,
la hacen todos ellos. Es una historia hecha por colectividades, hecha por un grupo de hombres y por sus enemigos, por ellos y sus contrarios, por los intereses de unos y los intereses de otros. Es una idea realmente muy moderna de concebir el devenir histórico. En cambio, el de Cortés y el de los cronistas allegados a Cortés era a poner a Cortés como el héroe y a los demás como protagonistas de segunda y de tercera, anónimos que lo siguieron a él en su gran idea. Digo yo que es una postura moderna, porque todavía en el siglo XIX y parte del siglo XX, la idea de los protagonistas de la historia como motores de la historia fue dominante. La idea de los héroes como aquellos que mueven la historia de los líderes, de los dirigentes, etcétera, sigue siendo una manera de concebir la historia en general de muchos de nosotros. Pero este es un ejemplo, y me permito decirlo así, de justicia y de humildad. Él se pone como uno más, el que le toca recordar, como uno más de todos los que hicieron la conquista, sin demeritar a Cortés. Solamente lo pone en el colectivo. Muchas gracias. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.